Vamos a comenzar el programa de hoy sábado de la Escuela Sabática. Como es costumbre, lo haremos con una oración. Señor, buen Dios y Padre, que estás en el alto cielo, te damos gracias, Señor, porque un sábado más podemos estar aquí para gozarnos escuchando tu palabra. Queremos rendirte alabanza y culto como Dios, como Creador. Hemos cantado, Señor, que el mundo es tuyo, tú todo lo has hecho. Y en la Escuela Sabática de hoy veremos también un poco sobre todo esto. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ayude para que la entendamos y para que ella nos ayude pues, a fortalecer nuestra fe, a aprender más de ti, para poder dar un mejor testimonio a aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Te rogamos pues que tu paz quede con nosotros y también con todos aquellos que hoy se reúnen con el fin de alabarte. Que nos dispenses y nos perdones nuestras muchas deficiencias. Somos pecadores, igual como lo era Job. Y Señor, necesitamos que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos santifiques y nos ayudes a tener un carácter parecido al de Cristo para poder estar en tu presencia. Que tu paz pues quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, los que estáis aquí en la sala, los amigos y hermanos que están allá en el internet. Después de una semana de ausencia de aquí, estamos nuevamente. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos el gran privilegio de poder viajar hasta Zaragoza, donde conocimos una gente maravillosa, de la cual luego hablaremos un poco de la experiencia que allí vivimos, el equipo que nos desplazamos. No todos, pero una parte del equipo nos desplazamos. Otros muchos no pudieron hacerlo, pero seguro que en otra ocasión podrá ser así. Bien, lo que nos trae en este primer momento es el desarrollo de la lección de Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 11, es decir, que ya terminamos el trimestre prácticamente, y veremos qué nos depara el siguiente. El título de esta lección es Desde un torbellino. Es decir, en la lección de hoy encontramos que toda esa conversación que tiene Job con sus tres amigos, a lo largo de 36, 38 capítulos prácticamente, están dialogando, intentando defender a Dios, por así decirlo, ¿verdad? Intentando comprenderle, intentando hacerle ver a Job que está equivocado, que es un gran pecador y por eso recibe esas consecuencias, ese castigo divino. Pero llegamos al momento de esta lección en la cual el Señor interviene. Él ha estado en todos esos capítulos callado, atento a lo que unos a otros iban diciendo, pero llega un punto en que el Señor interviene y lo hace de una forma majestuosa. A veces en la Biblia el Señor aparece y a veces aparece de una forma simple, como Abraham. Abraham fue una forma muy simple. Él vio unos viajeros que venían y uno de ellos era Jesús, era el Creador, pero viene como un viajero, de una forma simple. Pero aquí que en el caso de Job no aparece de esta manera, sino que se muestra a Dios como en un torbellino, que no, hay otras ocasiones en la Biblia en el cual se muestra a Dios de esta manera. Si comenzamos por el principio, el versículo de memoria que se encuentra en Job 38:4 son palabras del Dios creador que dice: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estaba Job cuando el Señor creó la tierra? ¿Estaba allí para verlo? ¿Para ver cómo el Señor lo hizo todo? No, ¿verdad? Pero él quiere intentar explicar todas estas cosas sin saber exactamente muy bien cómo fue. La nota del sábado nos dice que cada uno de estos personajes tenía mucho que decir acerca de Dios, o por lo menos con respecto a su comprensión de Dios. Es decir, ellos estaban convencidos de que conocían a Dios plenamente. Y claro, ellos los tres amigos, querían defender. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con la lección. Tenéis que disculparnos, puesto que hemos tenido unos problemas electrónicos. A veces son hasta demasiado habituales ya.
pero bueno, hemos tenido que cambiar el micro porque no funcionaba bien. Bien, no sé hasta dónde habéis podido escuchar. Hemos comenzado diciendo que estamos en la lección número 11. El título es Desde un torbellino, en el cual vemos cómo el Señor de repente aparece después de toda esa discusión, controversia, conversación que han tenido los tres amigos con Job, haciéndole intentar ver de que él es un gran pecador, que el Señor, que ellos parece ser que lo conocen bien, le ha castigado de esa forma con esa terrible enfermedad y todas esas pérdidas materiales y de familia. Pero a pesar de todo, hay algunas palabras que hemos leído que mismo Job menciona, las cuales son completamente correctas, en las cuales tienen toda la razón, y también hay algunas de Bildad, que también tiene mucha razón. No sé si lo habéis escuchado cuando lo hemos leído, vamos a volver a leerlo. En Job, está en la nota del sábado, en Job 12, del 7 al 10, él dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Es decir, que aquí Job muestra que la creación ensalza a gritos su procedencia, de dónde viene, por quién ha sido hecha, no por la casualidad como hoy el hombre moderno asevera, sino que hay una mano creadora, hay una mente que hizo todo, ¿verdad? Y también tenemos el caso de Bildad, en el capítulo 8, versículo 3, que dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Eso ahí también tiene razón, ¿verdad? El Señor no va a pervertir la justicia, Él es un juez justo, un Dios justo, y hará siempre lo correcto, cosa que a veces el ser humano no hace, ¿verdad? A veces nuestra justicia es equívoca. Y a veces creemos que obramos bien y estamos obrando mal, a veces incluso dando un consejo. Creemos que el consejo es sabio y lo que estamos haciendo es hundir más a esa persona, contradecirla, no apoyarla. Y dice que aunque el contexto era el sufrimiento de Job, el foco principal de la discusión era Dios mismo. Ellos quieren explicar lo que es Dios sin acabar de entenderlo. Bien, vamos pues a ver poquito a poquito esta lección y llegamos al domingo, en el cual el título es este: Desde un torbellino. Y Job 38:1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Es una de las ocasiones en las cuales el Señor interviene de forma majestuosa. Se narra también la experiencia del mismo Elías, que cuando fue trasladado al cielo, ¿cómo fue trasladado? ¿Recordáis lo que pone en el relato? Dice que un torbellino lo llevó, en un torbellino desapareció. Un torbellino, pues no sé, sería pues, ¿qué diría yo? Pues como esa trompa, ¿no? Que hace rodar todo, lo absorbe todo, ¿verdad? Pues sería algo así, ¿no? Un torbellino. Dios aparece de esta forma majestuosa ante ellos. Dice: en un instante, es solo Dios y Job los que van a hablar. Es decir, Dios se dirige directamente a Job. Y eso que los otros tres están con él, ¿verdad? Incluso parece ser que se habla de un cuarto, que luego aparece, ¿verdad? Pero dice que en un instante, dice el pasaje, que Jehová se dirige a Job y habla con él, como si los demás no estuvieran. En un principio eso, dice, como si los otros hombres fueran irrelevantes, por lo menos de momento. La palabra torbellino viene de una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad. Fijaros, tormenta o tempestad, y Dios aparece de esta forma, como una tormenta, como una tempestad. Y dice que se ha usado en relación con la aparición de Dios a los seres humanos. Y aquí se narra la experiencia de Isaías. Él vio una visión así también, y también la de Zacarías.
Dice que también fue la palabra usada en el contexto de la ascensión de Elías al cielo. Cuando dice el texto, quiso alzar Jehová a Elías al cielo en un torbellino. En un torbellino se expresa la misma palabra. Es decir, que es claro, dice aquí, que Dios no está hablando a Job con un suave murmullo, como lo hizo con Elías cuando estaba allá en la cueva, en el monte Horeb, ¿verdad? Elías fue allá y dice que él vio un viento fuerte. Dice, mas Dios no estaba en el viento. Vio un terremoto, mas Dios no estaba en el terremoto. Vio un fuego tremendo, dice, pero Dios no estaba. Y de repente apareció un silbo apacible y entonces él se cubrió, porque entendió que esa era la presencia de Dios, en un silbo apacible. Pero aquí no actúa de esta manera. Él aquí actúa como ese torbellino, para intentar decirles, hey, que yo soy Dios, que lo que estáis diciendo de mí no es del todo correcto, estáis errados. El único que se ha aproximado un poco a lo que realmente soy es Job. Vosotros estáis equivocados. Y supongo que en el transcurso de las lecciones que nos faltan veremos la reprensión que Dios hace a estos tres amigos. E incluso como le dice a Job que ore por ellos, porque si Job no ora por ellos, serán agraviados por Dios, por haber hablado mal concerniente a él. Es decir, que aquí notamos cómo Dios a veces se presenta de una forma así apacible, pero otras veces, cuando es necesario, se presenta de una forma majestuosa. ¿Qué ocurrió cuando salieron los israelitas de Egipto y llegaron al monte Sinaí? ¿Cómo apareció Dios allí? ¿Apareció como aquel viajero que vino a ver a Abraham? ¿Qué dice que vieron? Fuego, nubes, temblor, truenos, ¿verdad? Y ahí aparece el Señor. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer en ese momento era algo majestuoso. Exacto, como todopoderoso, ¿verdad? Él apareció para dar una ley que los hombres habían olvidado. Y en este sentido, en esta forma que él aparece, es para magnificar la importancia de esa labor que él va a hacer con el pueblo. Que no solo será para el pueblo, sino que será para todos habitantes de este mundo, para cada uno de nosotros. Porque esa ley que el Señor dio, esa ley moral que le dio a Moisés escrita en tablas de piedra, no solo era para el pueblo judío. Exacto. Por ejemplo, el sábado que nos habla, porque en el principio el Señor creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso es lo que recuerda el sábado. Y el séptimo descansó. Es decir, nos remite a la creación. Cuando Dios termina, establece el santo sábado. Pero Adán y Eva eran judíos en ese momento, ¿no? Aún no existía el pueblo judío, que salió luego de Abraham, salió luego de Jacob, de Israel, ¿verdad? Pero no existía. Pero en cambio, siendo hombres normales, hombres creados en este mundo, reciben el sábado. Por eso el mandamiento que dice, acuérdate. ¿Por qué dice el mandamiento, acuérdate? Pues porque hacía ya 2000 y pico de años atrás que el Señor lo había dado en el momento de la creación, pero el hombre lo olvidó. Y más cuando su pueblo estuvo cautivo en Egipto 400 años, sin poder guardar el sábado porque estaban a golpe de látigo. No podían así hacerlo. Por eso el Señor allí interviene de esta forma majestuosa, porque era algo muy importante para la humanidad. Vamos adelante. Las preguntas de Dios. ¿Por qué el Señor pregunta cosas? ¿Es que Él no sabe las respuestas? Pero a veces el Señor entabla conversaciones con los hombres y les pregunta cosas. Por ejemplo, Job 38:2 dice,
¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Y a quién se está refiriendo aquí Dios? Se está refiriendo al mismo Job. Él se cree sabio, él se cree que está razonando adecuadamente, que conoce perfectamente a Dios. Pero el Señor le dice, ¿quién es este que se cree sabio y que oscurece el consejo? Y entonces Job, ¿qué tiene que hacer? Tiene que callar, porque se da cuenta que todo lo que ha estado hablando, no sé cuánto tiempo estarían hablando, porque aquí se nos plantean 30 y tantos capítulos, los cuales hay conversaciones entre unos y otros, no sabemos el tiempo que pasó, pero están hablando, intentando dar explicación del porqué cómo actúa Dios, del porqué su magnificencia, del porqué de tantas cosas, pero sin entender plenamente, sin conocer plenamente. Y esto, bueno, no pasa mucho a nosotros hoy también, que a veces queremos intentar explicar a Dios. Sobre todo, bueno, los que más o menos conocemos la verdad, más o menos sabemos realmente quién es Dios, porque si no lo sabemos es que nos falta un poco de cristianismo, ¿verdad? Pero aquellos que están en otros caminos, que quieren intentar conocer a Dios, pero de forma equívoca, no sé, por ejemplo, creyendo pues que los muertos, pues que una vez mueren van al cielo, cuando Dios en su palabra nos dice que los muertos no saben nada, que están ahí en el descanso, ¿verdad? No, pero cuando se mueren van al cielo, ¿verdad? Y hay iglesias que así lo mencionan, la inmortalidad del alma, etc. Hay casos así. Se creen conocer a Dios, pero no lo conocen plenamente, no conocen la verdad, conocen lo que se les ha dicho, la tradición que se ha expuesto a través de tal vez centenares de años, pero no conocen el contenido real de la palabra de Dios, que es el carácter mismo del mismo Dios. Dice que a lo largo de toda la Biblia encontramos que Dios hace preguntas a los hombres. Esto no es porque Él no sepa ya las respuestas. En cambio, como a menudo hace un buen maestro, Dios plantea preguntas porque son una manera efectiva de conseguir que pensemos en nuestra situación. Él te pregunta, es una pregunta recíproca, ¿verdad?, para que tú pienses, caramba, ¿qué me quiere decir el Señor con esto, no? ¿Es que mi camino no es correcto? ¿Por eso me pregunta estas cosas? Es también para confrontarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a pensar en los problemas y llegar a conclusiones adecuadas. Entonces las preguntas que Dios plantea no son para enseñarle a Dios algo que no entiende todavía. Más bien a menudo las hace para ayudar a las personas a aprender cosas que tal vez necesiten comprender mejor. Las preguntas de Dios son recursos retóricos para ayudar a llegar a las personas con la verdad, a comprender la verdad. Y aquí tenemos algunos pasajes. Por ejemplo, Génesis 3:11 dice, él le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, pues ya lo ve que está desnudo, ¿no? Pero, Señor, ¿quién te enseñó? Ostras, ¿qué quiere decir esto? Pues que él tiene que recapacitar cómo he llegado a esta condición. Yo antes no me veía desnudo y ahora estoy. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Me he equivocado, he transgredido. Es para eso que el Señor hace esas preguntas, ¿verdad? Génesis 4:9 le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios no sabía dónde estaba Abel, no sabía lo que había pasado entre ellos. Es Dios, por favor, tiene que saberlo, ¿verdad? Pero en cambio le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y el otro, bueno, ¿soy yo acaso guardado de mi hermano? Yo qué sé. Pero ¿por qué le pregunta esto? Para hacerle recapacitar, ¿qué has hecho? Has quitado la vida a tu hermano, has matado, has transgredido un mandamiento de Dios. Otro, 1 Reyes 19:9. ¿Qué haces aquí, Elías, en esta cueva, huyendo? ¿Qué haces aquí? Cuando hay 7.000 que no han doblado su rodilla. ¿Y tú qué haces aquí? En vez de ir allí y dar el mensaje, ¿qué haces aquí? Es que tuve miedo. Pero no estoy yo contigo, que esta es otra. ¿Cuántas veces nos pensamos que Dios nos ha abandonado, verdad?
pero Él está a las manos del timón. Él contempla todo. A pesar de que este mundo está dirigido, gobernado, por así decir, por el diablo, hasta cierto punto que el Señor le permite, Dios está en el timón. Dios dirige a un todo. Todo lo que ocurre, a Él no se le escapa nada, tanto sea bueno o sea malo. Pero Él deja que todo siga el proceso que debe seguir, para que las profecías escritas desde hace tantos años, todas ellas y cada una, se cumplan, como hemos visto que ha ido sucediendo a través de la historia, ¿verdad? Y las poquitas que faltan también se cumplirán, a pesar de que tal vez las cosas que vendrán serán difíciles y nadie quisiera pasar por ellas, pero pasarán, porque el enemigo está preparando al mundo para eso, y el Señor permitirá que eso suceda para que los fieles obtengan un carácter idóneo, firme, para poder estar en la presencia del Señor. Otra pregunta, Hechos 9:4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué hace Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Sabía él o no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? Pero estaba tan encegado por ese celo, ¿verdad? De quitar a esa gente del camino de en medio. ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Se da cuenta, enseguida se da cuenta de quién es aquel que le habla. Y recapacita. Esto es lo importante. Caín no recapacita, al contrario. Dice que aún se va, edifica una ciudad, se esconde de Dios, quiere perderlo de vista, pero en cambio Pablo, él quiere vivir para intentar pagar todo ese mal que ha hecho a sus hermanos, a los cuales ha estado persiguiendo y quitando la vida. Pero con todo y con esto se ve miserable. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará? Lo que quiero hacer, siempre estaba en esa incógnita, ¿verdad? Y Mateo 16:13, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él no sabía lo que decían las gentes. Él no lo sabía, si es Dios. Claro que lo sabía, ¿verdad? Pero lo pregunta para ver la respuesta, ¿qué ellos piensan? Hasta que sale Pedro, ¿no? Con ese ímpetu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo aquí añadiría otra, Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre. Entonces, ¿qué Dios era Cristo? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Solo el Padre sabe? ¿Cristo no sabe? ¿Cristo no es Dios? ¿Es un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová? Entendamos, por favor, hermanos, el significado de estas palabras. Cuando Cristo dice el día y la hora nadie sabe, entendamos realmente a lo que se está refiriendo. Esta pregunta tiene relación con todas las demás que hemos hecho en la escuela sabática. Entendamos y no cerremos. No se puede saber. Entendamos. No sé si queréis añadir alguna cosa. Sí, quería comentar que hoy en día, pues bueno, pues es difícil, ¿no? Que, bueno, al menos a mí no me ha pasado, ¿no? Que el Dios mismo nos haga preguntas, ¿no? Directamente retóricas, pero sí que en nuestra mente ocurren preguntas hacia nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, muchas veces te preguntas, ¿estoy haciendo bien esto? ¿Estoy haciendo bien lo otro? Y tú sabes la respuesta, en el fondo. Pero necesitas que escuchar la respuesta en boca de un hermano o alguien que te eche una mano. Exacto, porque a veces Dios habla a través de alguien. Exacto. A veces nos habla, no directamente, pero sí a través de un conducto. Exacto. Y eso es muy interesante porque tú sabes dentro de ti, en el fondo sabes qué debes hacer, pero hasta que no lo escuchas en la boca de un hermano, luego dices, oye, pues sí, es verdad, ahí estaba, ¿no? Es una situación interesante y lo veo en una relación con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sí. Y aparte que hay que tener la suficiente humildad como para aceptar ese reproche, ¿no? También. Esa directriz, ¿no? Que por medio de un hermano el Señor nos da. Es decir, no, es que tú quién eres para decirme esto, ¿no?
tú eres peor que yo, ¿no? Bueno, de hecho hay personas que si el Espíritu Santo no se lo revela, no es verdad. Claro. Entonces dices, bueno, pero el Espíritu Santo te lo está revelando quizás por boca de otra persona, ¿no? Y, claro, claro. A ver, hay ocasiones en las que el Señor aún hoy interviene por medio de sueños, ¿verdad? Y hemos tenido testimonios, ¿verdad?, que hemos recibido de personas que han tenido ese sueño, ¿eh? Y bueno, por ese sueño el Señor pues les ha llevado a conocer la verdad, ¿eh? Pero por la general, hoy lo que no era antaño, que Dios hablaba cara a cara con el hombre, ¿eh? Aunque no podían verle, pero sí que veían su manifestación, majestuosa, y podía dirigirles en voz, palabras, pero hoy el Señor lo hace por medio, pues a veces, de instrumentos humanos. A veces lo hace, pues no sé, poniendo un programa de radio. Te salen ahí unas palabras que, ostras, esto es la respuesta que yo necesitaba. Puff, en ese momento, de tantas maneras el Señor puede hacerlo, porque Él utiliza todo. No ha utilizado a veces el Internet. ¿Cuántas personas a veces, hemos tenido testimonios también de esto, ¿no? Personas que no podían dormir, la noche estaban desvelados, a las 3 de la madrugada se levantan, ponen el ordenador, ¡pam!, el gran engaño. Y sale el tema que necesitaban en su vida. Y ahí se les abre una perspectiva. Esto lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos vivido. ¿Ha sido casualidad? No. El Espíritu Santo los ha movido a levantarte, poner ese ordenador y ver ese programa que no sabían ni que eso existía, ¿eh? Y les ha dado pues esa solución que ellos buscaban. Es así como el Señor a veces actúa. Por eso Él nos hace a veces estas preguntas, y esas preguntas que aún hoy son para nosotros. Aún hoy son para nosotros. Hay una pregunta sobre todo de estas que a mí siempre me han motivado, siempre me han movido, ¿no? ¿Dónde estás tú?, le dice Dios a Adán cuando se esconde. ¿Dónde estás tú? Y es una pregunta que a veces me hago a mí mismo, ¿no? ¿Dónde estoy yo ahora en mi condición como cristiano? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué hago? ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Dónde estás tú? Es decir, que es una pregunta de hace 6.000 años, pero aún hoy está vigente, ¿eh? Y así tantas cosas. Porque dice que lo que se escribió, ¿para quién se escribió? Para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Y quiénes son? Nosotros, que somos la última generación, los que estamos ya en el último tramo de estos 6.000 años, sabiendo que solo quedan apenas 14 o 15, ¿verdad? Es así. Dice aquí, si Dios te hiciera una pregunta acerca del estado de tu vida ahora mismo, ¿qué crees que preguntaría y cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería? ¿Dónde estás tú, no? Sería tal vez. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Dios como creador. Aquí se nos habla acerca del capítulo 38, donde, no sé, podemos hojearlo si queréis. Job 38. Vemos aquí cómo el Señor interpele a Job con diferentes preguntas en cuanto al tema de la creación, ¿eh? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿Quién encerró con puertas el mar? Voy saltando, diferentes preguntas que el Señor ofrece. El mar que dice que hasta aquí llegarás y no pasarás. El Señor le ha puesto unos límites, ¿verdad? Etcétera. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has escudriñado el abismo? Fijaros, el abismo del mar. Hay lugares profundos del mar que tienen 11.000 metros, 11 kilómetros de profundidad. El Señor conoce lo que hay ahí. Pero hemos bajado nosotros. ¿Cuánto puede bajar un ser humano? 30 metros a pulmón libre. Y en un submarino, ¿cuánto puede bajar? No sé hoy por hoy. La ciencia se ha multiplicado, la tecnología. Pero hasta no hace mucho no podían bajar a muchos cientos de metros. Pero bajar a 11.000 metros,
Hoy por hoy con la presión del agua es imposible, ¿verdad? Para ver qué hay allá. El Señor conoce estas cosas. Y le pregunta a Job, ¿tú conoces las profundidades del mar? ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Del granizo? Y aquí nos habla del granizo que tengo guardado, para el tiempo del fin. Fijaros, el granizo que Dios tiene guardado, reservado para el tiempo del fin. Si leemos Apocalipsis, allí se nos habla, ¿verdad? Que llegará un momento en que caerá un tremendo granizo como del peso de un talento, que viene a ser unos 30-34 kilos, sobre los hombres, y destruirá todo aquel que le toque. Ese granizo Dios dice aquí que lo tiene reservado para ese momento final de la historia de este mundo, de aquí a poco. Pero fijaros toda esa serie de preguntas que le hace Dios a Job. ¿Tú eres Dios o eres un solo hombre? Eres un hombre, ¿verdad? ¿Cómo puedes intentar explicar cómo es Dios, cómo lo hizo todo? Es imposible. Pero hoy el hombre de ciencia, sobre todo, el hombre de ciencia quiere dar respuesta, ¿verdad?, a todo. Y en primer lugar, pues bueno, nos dicen que venimos de la casualidad. Luego quieren dar explicación a todo. Cada vez los hombres de ciencia están descubriendo cosas que quedan perplejos en la naturaleza, en los átomos, en todo, y quedan perplejos. Y quieren intentar dar una explicación humana para comprender eso, cuando a veces no la hay. ¿Qué explicación se puede dar cuando se encuentra un fósil con la pisada de un dinosaurio y a la vez la pisada de un ser humano? ¿Qué explicación se puede dar a eso? Cuando según la ciencia los dinosaurios existieron hace 65 millones de años y los hombres hace 10.000, según dicen, más o menos. ¿Cómo es posible que cohabitaran? Y en cambio se ha encontrado esto, ¿verdad? Unas huellas, en las cuales se ve un dinosaurio y un hombre huyendo. Parece que están como corriendo a causa de algo, pero viviendo en la misma época. Eso la ciencia es que ni lo habla. Eso al cajón. Lo esconden, ¿verdad? Y es así lo triste. Por eso el Señor dice que lo necio del mundo, dice que escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Os acordáis de aquellos discípulos? Todos tenían carrera, títulos, pescadores, ¿verdad? Gente humilde. Y en cambio se confrontan con las autoridades, el Sanedrín, los doctores de la ley, y dice que los reconocían que habían estado con Jesús, porque ellos habían vivido con Jesús, habían oído a Jesús, querían a veces tentarle con preguntas difíciles para hacerle quedar mal delante de todo el pueblo. Y Jesús siempre se salía, siempre daba la vuelta, siempre los dejaba con esa duda, para que recapacitaran y se diesen cuenta que Él era realmente el Hijo de Dios. Conocían cómo hablaba Jesús. Pero aquí que ven que los discípulos, sin ser nadie, hablan exactamente igual que su maestro. Y se quedaban perplejos. Perplejos. Y por eso dice el pasaje que el Señor hoy incluso está tomando gente sencilla para avergonzar a todos estos sabios, todos estos que saben tanto, que a veces por una persona sencilla que tiene la verdad pueden abrir los ojos y conocer también ellos esta verdad. Esto es... ¿Actuaríamos así nosotros? Si el Evangelio fuera humano y tuviéramos que hacerlo nosotros, predicarlo nosotros a nuestra manera. Por eso a veces el pueblo de Dios comete errores. ¿Sabéis? Hay una cosa muy simple. Para prepararse en la labor del Evangelio, una es estudiar tu Biblia a diario, regularmente,
escudriñando, como decía Jesús, mirando a ver este pasaje, ¿qué quiere decirme? Buscar en oración, indagar. Y no solo esto, sino coger los escritos del Espíritu de Profecía, que son un paralelismo también, y con una cosa y con otra uno puede aprender la máxima teología. Pero no, tenemos que ir a escuelas dirigidas por teólogos no cristianos o que no tienen la verdad. Y de esta forma, ¿qué pasa? Que los que salen de allí preparados para el ministerio salen adulterados, salen con verdades erróneas. Y luego eso lo comparten en las iglesias en las cuales trabajan, en las cuales ministran, lo comparten y llevan al pueblo al error. Pero claro, como lo dice el dirigente, pues me lo creo. Y es la actitud de muchos. En vez de decir, no, yo me voy a limitar, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras. Me voy a limitar a esto. Pero no, nos limitamos a lo que diga el dirigente, sí, Boana, ¿verdad? Y así es como hay tanto error. Por eso, cuando planteamos estas verdades que hoy el Señor está mostrando, porque sabéis, el Señor a lo largo de todo el tiempo, Él ha habido verdades en las cuales ha puesto su mano, para que no se supieran, Pero pasado ese momento, el Señor ha apartado su mano para que esas verdades salgan a la luz, sean estudiadas y sean practicadas. Y esto lo está haciendo desde siempre. Y hoy el Señor está haciendo exactamente lo mismo. Está apartando su mano de cosas que hasta hace unos pocos añitos leíamos y no entendíamos, y ahora le vemos su auténtica luz, su auténtico mensaje, porque el Señor ha apartado su mano. Pero esto, ¿quién puede verlo? Aquel que ha estudiado en teología, por alguien que tal vez no conoce ni toda la verdad, ni la verdad esencial, o aquel que realmente cada mañana o cada tarde o cada noche toma su Biblia, ora, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, a ver tu verdad. ¿Quién crees que puede ver? Pues será este, el que en oración se pone en las manos del Espíritu Santo para que le guíe. No aquel que, bueno, yo ya he estudiado, yo ya soy un maestro. Los demás, mira cómo se admiran. Como hemos tenido casos, ¿verdad? Un pastor que bien peinadito, bien arregladito, que hablaba, y todos, y solo decía sandeces. Y todos, por favor, hay que estudiar. El problema es no estudiar. Pero no solo uno, si solo fuera uno. El problema es que son tantos los llamados pastores y que van errados. Son tantos. Y ya no digo nombres por no comprometer a nadie, pero solo tienes que entrar en internet y pastores de renombre, sobre todo en el mundo hispano, pastores de renombre, que una detrás de otra meten el pie hasta la ingle. Se equivocan con las verdades que están relatadas tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, y se equivocan y se dan de sabios y todo. ¡Oye, es que va a venir el pastor tal, vamos a escucharle! Pues no ves que te va a llevar por el engaño. No te das cuenta, por no haber estudiado por tu propia cuenta. Y esto es lo que debemos intentar hacer si no queremos ser engañados, sino de la otra manera lo seremos y mucho. Dice aquí que Job sabía muy poco, realmente. Job sabía muy poco y se dio cuenta de ello, ¿verdad? Aquí hay una cita en la parte del miércoles que habla sobre la sabiduría de los sabios, ¿verdad? Que el Señor a veces los avergüenza. Patriarcas y Profetas, la página 105, nos dice esta nota de Ellen White. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, según Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia.
Es decir, el querer explicar, como querían hacer los amigos, ¿verdad? ¿Cómo el Señor lo hizo todo? No podemos. Porque Él le dice a Job, ¿estabas tú allí para verlo? ¿Es que no? Pues ninguno de nosotros ha estado. Nosotros solo debemos creer por fe que dice que el Señor habló y existió. Él lo hizo así, de esta forma, salvo una cosa, el ser humano. No fue por hablar, fue por hacer, ¿verdad? Por tomar, arrodillarse, tomar la tierra, formar y darle luego ese aliento, ese espíritu de vida. Fijaros la manera como el Señor nos ve. A pesar de lo incrédulos que somos, a pesar de lo pecadores que somos, que cuántas veces queremos obrar bien, pero pum, nos equivocamos. Y queremos continuar obrando bien y pum, volvemos a equivocarnos. Pero he aquí que el Señor nos perdona. ¿Y por qué? Pues, hubo uno que hace 2000 años vino, ¿verdad? Y pasó por donde tuvo que pasar, hasta padecer esa tremenda cruz, para que gracias a ese sacrificio, creyendo en Él, nosotros podamos tener limpieza total. Dios nos pueda borrar todos nuestros pecados y echarlos allí en esa fosa, en lo profundo de la mar, como dice la Escritura, para no acordarse más. Pero de nosotros depende el que ese sacrificio sea en vano o sea fructífero, si le creemos o si lo negamos. Y el mundo está en esta controversia, ¿verdad? ¿Cuántos no creen? Sí, hubo un hombre inteligente, un hombre que vino, pero bueno, no, era un impostor. No creen que era Cristo. Mirad, esta semana hacían en la televisión una película que se titulaba Resucitado. Y bueno, digo, vamos a verla, a ver qué tal. Bueno, versaba sobre todos los testimonios que se dieron una vez Cristo desaparece de la tumba, ¿no? Ya los guardas, que son pagados, como dice la Escritura, por el Sanedrín, para que no, decid que estabais dormidos y los discípulos lo robaron y tal. Y bueno, versa todo en esto. Y hay un centurión, un tribuno, que está indagando, hasta que, bueno, él se cree pues, que realmente el cuerpo ha sido robado, pero hasta que parece ser que llega al aposento alto donde están los discípulos y Cristo está allí, ¿no? Y el hombre, ostras, ¿cómo puede ser? Si yo te vi muerto en la cruz, ¿cómo? Y bueno, a veces la gente tenía que tener estas experiencias, ¿verdad? Porque ¿cuánta gente duda? ¿Cuánta gente duda? No dudamos ni de Buda, ni dudamos de Mahoma, ni dudamos de tantos otros. Pero de Jesús, es que esto es tan simple, ¿no? Esto un hombre que muere y resucita, esto no puede ser, ¿no? Pero en cambio el otro que tiene energías, etcétera, ese sí que lo creemos. Es que somos tan simples los seres humanos. Tan fácil que es la manera como el Señor nos ha dejado el camino, pero la manera en la cual nosotros pues queremos torcer a veces estas verdades. Finalmente, Josep, Job se da cuenta... volia comentar una cosa. Sí. A pesar de que mucha gente... Sí, a pesar de que mucha gente pensará que soy cabalista o algo por el estilo, me gustaría comentar algo porque durante 3 capítulos y medio, desde el 38 al 42. a la mitad del 41, se ejecutan 70 preguntas. Ah, no me he fijado, 70 preguntas. 70 preguntas. Una la hace Job y 69 Dios. 70 preguntas. De hecho, son 50 hasta que Dios dice, contenderá el discutidor con el omnipotente, esa es la 50. Ajá. Y luego Job dice, ¿qué te responderé? Esa es la única pregunta que hace Job. Y luego hasta 70 son de Dios. Es otra casualidad, ¿verdad? El 7 seguro. Otra vez, Y durante 3 capítulos y medio.
porque si te fijas en la mitad del 41 se paran las preguntas. Sí. En la pregunta 21, que es el versículo 31, Versículo 31. del capítulo 38, dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? De Orión. En la 31. pregunta 21, versículo 31, además la pregunta 21, pues 2 y 1 a 3, o simplemente 3 por 7. Estamos hablando del tercer milenio, del séptimo milenio, y que sabemos que Cristo viene por Orión. Por Orión. La pregunta 49, que está en Job 39, 27, Ujú. dice, ¿se remonta el águila por tu mandato y pone en alto su nido? Ella habita y se refugia en una roca, hace en un picacho su guarida inaccesible. Desde allí acecha a la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde haya cadáveres, allí está ella. ¿Os suena de algo esto? Sí. Lucas 17, 37. En Lucas 17, 37 dice, después de que, bueno, leemos del anterior, por ejemplo, hasta el del 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando Jesús de la venida de Cristo. La venida. Dos mujeres estarán moliendo juntas y una será tomada y la otra dejada. Ujú. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron los discípulos, ¿dónde, Señor? ¿A dónde será esto? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Paralelismo. 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 ¿Está hablando con lo de que qué? estás leyendo de Está Juan. hablando de las águilas que representan a Cristo. Bueno, no menciona algunos pasajes a las aves, venid, comed carnes Sí. de reyes y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando llegue ese día del Señor, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y cómo el águila aquí dice? Que claro, es una metáfora, ¿no? También. Sí, es una similitud. Es una similitud. Y fíjate que es el 49. ¿Qué pasa en el año 49? Jubileo. Vale, sí. Son 49 años y el 50 7 por 7, jubileo. 49, sí. ¿Y el 50 qué dice? ¿Contenderá el discutidor con el omnipotente? O sea, 49 jubileo. Nos está diciendo que cuando Cristo murió, porque también está diciendo que el águila asciende para formar su nido y desde allí discierne y decide sí. quién es su presa y quién no. Un Sí, nido sí. inaccesible, en la roca. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. Está diciendo que cuando Cristo murió era jubileo y cuando vuelva será jubileo. Pues mira por dónde. 49, 50. Ajá. Y una cosa que ya, después de las 70 preguntas, luego describe aquí lo que Job ve. Fíjate cómo describe. Y vamos a leer desde el... Perdona que te... No, es que es muy, muy interesante. Porque eso ayuda muchísimo a la lección. Teniendo en cuenta las conferencias de puertas dimensionales que hicimos al respecto de los ovnis, Ujú. y cómo dijimos que la tecnología de Dios la estaba utilizando ¿quién? Satanás y sus demonios. Lo está imitando. La está imitando. Vamos a leer esto. Después de vamos a leer las últimas preguntas. ¿En el pasaje dices qué es? Desde 41:13 vamos a leer las últimas preguntas. Ujú. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Después de esto, dice, las hileras de sus dientes espantan, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Habla de escudos pegados entre ellos, Ujú. como láminas metálicas, unidas entre ellos. Ujú. Con sus estornudos lanza destellos,
y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego saltan, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. De su boca sale llama, de su cerviz, en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es duro como una roca, y fuerte como piedra de molino. Cuando se yergue, tienen temor los fuertes, y a causa de su consternación quedan fuera de sí cuando alguno lo alcanza. Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete se le resiste. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. No le hacen oír las saetas, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, pasa como un trillo por el barro, hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como un gran pebetero. En pos de sí, deja una estela luminosa sobre el abismo como una melena blanca. No hay sobre la tierra quien se le parezca, pues fue hecho exento de temor, desafía a todo ser altivo, es rey sobre todas las fieras. Fijaros qué descripción, que cuando tú vas al Apocalipsis y describe a Dios, a Padre viniendo y al Hijo, no describe esto. Está describiendo una estructura que tiene como focos, tiene como en la parte inferior tiene como conchas puntiagudas, tiene escudos, o sea, que está hablando de algo, y además está describiendo, ¿qué? La venida del Señor, está describiendo el momento final de su venida, porque viene el fuego, le precede. Es la descripción de un dragón. Bueno, es que aquí habla de eso, ¿no? Parece ser que o sea, fijaros, ¿por qué imita? ¿No? Es que, claro, yo también pensé en eso, en la imitación de Satanás. ¿Por qué Satanás se representa como dragón? Pues por algo se representa como dragón. Es muy interesante todo esto, ¿eh? Por su nariz echando fuego, o sea, está viniendo algo realmente espectacular. Pues nada, era comentar eso. No, es interesante. Y justamente ¿verdad? Es después de las 69 preguntas de Dios, las 70 en total, que habla de esto, de su venida. Sí. O sea, que ya en el libro de Job, previo a Génesis, estaba describiendo su venida. Uno de los primeros libros que se escribieron, ¿eh? Sí. Que es tremendo. Bueno, a veces es el contenido de la Biblia, ¿no? Que no, a veces no le damos el significado correcto, ¿eh? Aunque aquí se describe un animal majestuoso, ¿no? Pero tiene también una relevancia a una tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Como Ellen White dice, ¿no? Que el Señor vendrá con una nube y le habla de una plataforma en la cual subiremos, ¿eh? Dices, ostras, ¿y esto qué será, no? ¿Qué será? Pero claro, cuando ves que aparecen ovnis por aquí, ovnis por allá, el Señor no es, porque el Señor no viene, los ángeles de Dios no son. Entonces, ¿qué es? Es algo que el diablo está haciendo, que está imitando lo que él ha visto allá, ¿no? Y por eso está engañando a tanta gente, ¿eh? Es tremendo. Entonces, la escuela sabática es rica por esto, ¿no? Porque se puede reforzar, ¿no? con estas cosas que tal vez no todos vemos, pero alguno puede llegar a ver, ¿eh? Y hace pues que la lección sea más rica y la enseñanza de la verdad pues brille más, ¿eh? Bien, y la escuela sabática, pues llegando ya a su conclusión, aquí en el apartado del jueves nos habla acerca de arrepentido en polvo y ceniza. Y esto es lo que realmente al final, pues, Job expresa, ¿no? Cuando él ve toda esa majestuosidad de Dios y se da cuenta de lo que realmente es, que es polvo, ¿eh? Pues es lo que él dice, me arrepiento en polvo y en ceniza, ¿eh? Y aquí habla también de otros casos, ¿verdad? Cuando
están allá en el mar de Galilea. Han estado toda la noche intentando pescar, no han capturado nada. Cristo ha hecho su ministerio hablando a una gran muchedumbre y le dice a Pedro, vamos mar adentro, y ahora echa la red. Dice, Señor, hemos estado toda la noche, no hemos encontrado nada, pero ya que tú me lo pides, voy a hacerlo. Echó la red y ¿qué ocurrió? Que no la podían sacar de la cantidad de peces, tuvieron que pedir auxilio a otras barcas. ¿Y qué hace Pedro? Lo mismo que hace Job. Señor, dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Él comprende ante esa majestuosidad de Dios, esa obra que Dios hace, él entiende que quién soy yo para estar en tu presencia, si soy pecador. Y eso es bueno sentirse así, porque eso requiere dependencia de aquel que nos sostiene. Si no nos reconocemos así, yo ya soy suficiente por mí, no necesito de nadie y mucho menos de Dios. Por eso es bueno ese reconocimiento. El mismo Isaías también le pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando él ve esa majestuosidad de la presencia de Dios, dice aquí que soy muerto porque mis ojos han visto al Creador, ¿verdad? Ve su suciedad como trapo de inmundicia, se da cuenta. Sería bueno a veces que el Señor se presentase de esta forma, para hacernos bajar, ¿verdad? De la nube a veces en la que estamos puestos. Pero bueno, no hace falta, hay tantas cosas escritas para que aprendamos, que no hace falta que Él lo haga. ¿Querías comentar algo más? Sí, el tema de la dependencia, que Dios nos ha hecho dependientes. Dios nos ha hecho dependientes. Y nosotros somos rebeldes porque no queremos ser dependientes. Yeah. Y sin querer el hombre busca depender. Y los que no tienen a Dios dependen de otras cosas, pero dependen. Sí. Y se enganchan a muchas veces a cosas hay que acogerse a algo. Exacto. Hay que acogerse a algo. Es eso. Y somos hechos para adorar. Y si no adoramos a Dios, adoraremos otra cosa. Y si comprendemos eso, nos vamos a conocer. Pero si no... Sí. Por eso se dice que realmente no hay ateos. Realmente no hay ateos, porque todo el mundo cree en algo. Y todo el mundo se agarra a algo. Y es realmente así. El problema es que a veces ese asidero no es el adecuado, ¿verdad? El problema es no encontrar realmente a Dios. Y está ahí. Dice que no está muy lejos de nosotros, está cercano, para que palpando podamos encontrarle. Y está ahí. Lo que hace falta es buscarlo en oración, porque Él sin duda alguna ayuda. Dice esta nota final, dice, como sucedió con Isaías y Pedro, el tener una vislumbre de la santidad y del poder de Dios fue suficiente para que Job se humillara, al reconocer su propia pecaminosidad y pequeñez. Así somos todos los seres caídos, dañados por el pecado, cuya naturaleza misma nos pone en conflicto con Dios. Por eso ninguno puede salvarse a sí mismo, ninguno puede hacer suficientes obras buenas para merecer ningún favor ante Dios. Por ninguno mismo. Por eso todos, aun los mejores, entre comillas, de entre nosotros, los que como Job son perfectos y rectos y temen a Dios y se apartan del mal, necesitan gracia, necesitan un Salvador, necesitan a alguien, mayúsculas, que haga por ellos lo que nunca podrían hacer por sí mismos. Afortunadamente tenemos todo esto aún más, ¿en quién? En Jesús. En Jesús tenemos este asidero, esa garantía, esa firmeza. Y para concluir, quisiera leer la cita que se encuentra en la parte del viernes, Patriarcas y Profetas, página 105. Hemos leído una parte antes, pero ahora se extiende más. Dice, Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas.
Los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación y sin brújula en un océano ignoto. Van perdidos. Quieren intentar explicar humanamente algo que no pueden. Y van perdidos. Y lo que hoy les parece la solución, ven que al poco tiempo no es, que están equivocados. Y tienen que rectificar. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Aún los cerebros más notables, si no son dirigidos. Hay científicos que son creyentes, la gran mayoría no, pero los hay que todo pues lo relacionan con la creación, con Dios, con la Biblia, ¿verdad? Pero no todos. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Mitos. Es que esto es un libro antiguo que era para aquellas épocas, aquella gente ignorante, pero hoy, siglo XXI, hombre moderno, ¿verdad? Esto no tiene cabida, Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y dudar de la existencia de Dios. Claro, si no crees en su palabra, ¿vas a creer en el autor de ella? Tiene una lógica, ¿no? Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Esto es lo que le pasa a este mundo. ¿No quieres aceptar que venimos de Dios, que Él nos ha creado, que Él tiene un plan para nosotros, que al final intervendrá, como hace con Job? Al final interviene de forma apoteósica. Es una relación también, como lo que él decía de las 70 preguntas. Pero eso, cuando el Señor aparezca, ¿qué vendrá? ¿De forma callada? Dice que habrá estremecimiento en los cielos, ¿verdad? Estruendos tremendos, trompetas que sonarán, y el Señor aparecerá con fuego abrasador, que los incrédulos fallecerán a causa de ese fuego, ¿verdad? Vendrá de esta manera, como aparece en Job, aparece de esta forma también. Por lo tanto, fijaros la labor que aún queda por hacer, ¿verdad? La labor que queda por hacer para dar a entender a todo este mundo que hay un Dios, que Él está obrando en este mundo y que a pesar de que parezca que Él no dirige nada, que Él se ha desentendido, Él está al tanto de todo y que finalmente intervendrá. Y este mundo desaparecerá con todo lo malo que tiene. Y el Señor nos dará un mundo muchísimo mejor, perfecto, sin enfermedad, sin muerte, sin guerras. ¿No vale la pena creer en un Dios así y vivir de esta forma? Porque es que, aunque esto fuese falso, ¿qué hace por mí? Pues me ayuda a vivir feliz. Aunque fuese falso, suponiendo. Esto me ayuda a vivir feliz, porque por lo menos tengo un rumbo, tengo una esperanza, tengo unas directrices en la vida, unos principios, que cuando no conozco a Dios, pues mis principios divagan, ¿no? Ahora me dedico a esto, ahora me dedico al otro, ahora esto me chasquea, ahora lo otro también. Pero en cambio esta esperanza no chasquea a nadie. Pero la verdad es que esto es real y que esto finalmente lo viviremos si seguimos siendo fieles al Señor. Que Él nos ayude pues, para que podamos ser fieles. Que estas lecciones pues, puedan ser para nosotros de estímulo y de ánimo para seguir adelante. Y lograr esta humildad como al final reconoce el mismo Job, que somos polvo y ceniza y que necesitamos de Él para que realmente nos ayude a prepararnos para estar en su presencia. Vamos a terminar. ¿Alguien tiene micro para hacer la oración? ¿No? Qué cobardicas. Vamos a ponernos en pie, terminaremos con una oración.
Señor y Padre, debemos darte gracias porque tú nos has dejado tu palabra, en la cual hay tantos tesoros escondidos que debemos aún conocer, buscando, indagando en ella. Gracias, Señor, porque tú aquí nos das esta esperanza de que un día tú pondrás fin a todo esto, toda esta pesadilla que el mundo está viviendo durante todos estos 6000 años, y al final tú vendrás de esta forma majestuosa, pondrás fin a todo y nos llevarás contigo para vivir ese milenio en el cielo, para posteriormente, Señor, regresar aquí, purificar esta tierra, deshacer todo el mal y vivir por siempre en ella. Ayúdanos, pues, Señor, que esto sea para nosotros un motivo de esperanza, un motivo de querer vivir, de querer compartir todas esas verdades con aquellos que no las saben, para que de esta forma otros muchos que aún dudan o que no conocen puedan ver estas verdades y vivir conforme a ellas, haciendo tu voluntad. Señor, ayuda a despertar a tu pueblo. Y sabemos que todo ese pueblo que tú tienes en Babilonia, en las diferentes religiones que hay, cómo ellos van a recibir este mensaje. Ayúdanos, pues, para que nosotros podamos ser aptos para trabajar en esta obra, para hacer que muchos puedan conocerte. Señor, que tu paz quede con nosotros y prepáranos para el programa que sigue. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, que tengáis un feliz sábado.